Ok, continuamos con el segundo bloque temático de esta octava edición del Seminario Técnico Internacional del Cerezo, PEC Chile, que aborda las maneras de cómo mejorar el potencial del calibre, firmeza y condición de la cereza. A continuación le damos la bienvenida al ingeniero agrónomo Mauricio Arratia, ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, especialidad en nutrición vegetal de la Universidad Politécnica de Murcia, España, quien abordará los alcances productivos para optimizar y mejorar la absorción y uso del calcio con uso de nuevas herramientas con fines de mejorar la calidad de las cerezas desde un punto de vista práctico. Por favor, le damos la bienvenida a Mauricio Arratia. Bueno, Mauricio Arratia está en reemplazo de Jordi Casas, quien está delicado de salud y nos avisó hace poco tiempo y era imposible, los médicos no le permitieron ni siquiera venir a ver la exposición. Ahora, afortunadamente, entre Jordi y yo decidimos que Mauricio era la persona que podía hacer la presentación tan igual y buena como la él tenía pensado. Así que aquí a la distancia, Jordi, para que se mejore luego. Gracias, Patricio. Casi buenas tardes a todos. Se agradece la invitación y participar, y esto es un desafío también para mí personalmente, en el sentido de que esto puede llamar a nuevos estudios, nuevas investigaciones. Hemos trabajado un poco este tema ya desde mi regreso en temas nutricionales en la zona de México. Me tocó estar junto con la gente de SQM por un largo tiempo, entendiendo un poco la dinámica nutricional en distintas condiciones de suelo, clima, y por tanto parte de ese aprendizaje lo hemos llevado acá a la situación chilena. Uno de los temas que me pidieron era justamente ver los alcances productivos más bien ligados desde el punto de vista cálcico. ¿Okay? Voy a ver un poco cómo vamos viendo este tema, y partiendo desde lo básico que nos pide el mercado. El mercado es lejano, normalmente un alto porcentaje de nuestra fruta sigue yendo a China, quizás prontamente con los volúmenes que vienen y que han indicado otros expositores. Estos mercados obviamente se van abriendo nuevas ventanas de mercado, y probablemente las condiciones que tengamos que llegar son distintas, o bien el mercado nos va pidiendo otras situaciones. Pero sin embargo, dentro de lo que es coincidente es respecto a la apariencia. Todos quieren un producto fresco, calibre homogéneo, calibres grandes, pedicelos verdes, que es algo muy importante, obviamente sin pudriciones, mínimos daños mecánicos y sin partiduras. Dentro de las texturas de fruta están pidiendo finalmente firmeza, algunas evaluaciones más bien ligadas al tema de Durofel, sin piel de lagarto, y últimamente ha empezado a sonar el tema de crocancia. Justamente con el sabor estamos los aspectos que son ligados a dulzor, sabor a cereza, eso no es algo menor, lo mismo que sucede en el tema de los arándanos, en tema de gusto y olfato, y sin perdimiento interno de pulpa. Los tiempos de tránsito saludablemente se han reducido, hoy día ya de los 45, 40 días ya hay tiempos de tránsito bastante menores, 22, 24 días, por lo cual es una gran ventaja. Por lo tanto, la ecuación no es tan sencilla, porque queremos dejar satisfecho principalmente a mercado, y un mercado gigantesco, donde lo que movilizamos finalmente es agua y nutrientes, y la carrera es sumamente corta, desde floración a cosecha, no es como ocurre en otras especies vegetales. 60, 65 días, 58 días, pero es sumamente corta. Eso significa que la estrategia tiene que ser muy bien pensada en términos cálcicos, como para poder llegar a mercados tan lejanos y poder durar en ese mercado lejano. ¿Okay? ¿Qué nos sucede a nivel de situación? Bueno, una curva de crecimiento de frutos bastante alta, pero una declinación del crecimiento de las raíces, que son los principales canales de absorción nutricionales. Por lo cual, dentro de este aspecto, uno de los temas clave en este tema es trabajar bien los diagnósticos.
ver bien las problemáticas y saber primero cuáles son los desafíos a resolver por un tema prioritario. Yo diría esto se debería trabajar como un checklist. Dentro de eso es la información nutricional y de riego predial que manejamos. Por lo tanto, no encontramos difícil exponerlo esto en 20, 30 minutos, pero la diversidad agroclimática es sumamente tremenda en Chile, de un valle a otro, 15 kilómetros, 20 kilómetros de distancia, cambia demasiado la situación. Y hoy día también nos vemos enfrentados a temas de pluviometría distintos a los que hemos pasado 2 o 3 temporadas. Por lo cual eso hay que ir viendo cómo es la evolución de esta situación, y eso yo creo que hay que irse quitando un poco la venda de los ojos para ver un poco cómo va reaccionando la dinámica nutricional en el suelo en tan diversidad de suelo. Muchos de ustedes sabrán que a nivel de bloques de riego justamente nos podemos encontrar 3, 4 tipos de suelos con texturas distintas, con estructuras distintas, entonces el manejar esa situación es un verdadero desafío. Dentro de los análisis de suelo es un tema común y antiguo que se viene ocupando, esto lo inventaron, no sé si ustedes saben, los ingleses, pero trabajaron principalmente con extractantes fuertes los análisis de suelo. Hoy día todo lo que va cambiando el tema nutricional, oferta y riego, es más bien con otros extractantes muy distintos que nos permiten ver cuánto del potencial del suelo, que es lo que indica un análisis de fertilidad, es lo que realmente yo tengo soluble y en forma inmediata para comer. ¿Ok? Los análisis físicos, muchas veces estos análisis físicos, términos de densidad aparente, macroporosidad, las texturas, las vamos dejando afuera, por tanto estos impedimentos físicos lamentablemente limitan la oxigenación de raíces y por ende no tenemos una actividad radicular con muy buen potencial, y el tema nutricional a veces, a pesar de estar bien aportado, no está bien eficiente. Algunas confecciones de calicata, esto sin lugar a duda creo que es un gran soporte y ayuda, pero darle periodicidad. ¿Cuántos de ustedes han realizado la fecha, como está muy distinta la temporada, calicata a la fecha? En todos sus cuarteles, en todos sus patrones que hoy día trabajan. Eso hay que cuestionárselo en sentido porque hoy día yo he visto actividades sumamente interesantes de raíces ya en esta fecha, y eso significa que la planta empezó a consumir. Por lo tanto, una de las buenas herramientas que hemos empezado a implementar son incluso el uso de risotones, que son baratos, sencillos y permiten ver raíces, ver la actividad radicular. No todas las temporadas, todos lo sabemos, son iguales, cambian, y el tema de la sequía, lamentablemente con este déficit alto, sobre el 70% de aguas, también nos va a cambiar la forma de trabajar la situación tanto en la precosecha como lo que es lo de reserva, que muy bien expuso mi colega Luis Valenzuela. Por tanto, la información nutricional y de riego predial es sumamente relevante en términos, ¿hacemos realmente seguimientos nutricionales? Porque lo que vendemos son agua y nutrientes, nada más que eso, y transportamos eso. Por lo cual los análisis de fruta para mí empiezan a jugar también un rol muy preponderante en saber algo análogo. ¿Qué es lo que contiene nutricionalmente una fruta muy buena que viaja esos 40 días o 45 días o tiene esa post cosecha respecto a mala fruta? En otras situaciones como uva de mesa, como palta, no hemos encontrado diferencia enorme entre una fruta viajera y una no viajera. Principalmente algunas relaciones de calcio con nitrógeno, donde uno empieza a usar un poco el nitrógeno, lamentablemente es la grasa de la fruta. Análisis de reserva, lo expuso también, no me voy a detener un poco en esto, pero lo expuso bastante bien Luis, por lo cual empiezan también a jugar cómo parto la temporada, cómo está mi reserva, que es la forma en la que se va a movilizar en términos de lo que estoy generando a nivel metabólico de la planta. ¿Son oportunos en tiempo y riego la duración? Hoy día hay una tecnología súper buena que son las sondas de capacitancia, y esto nos permite ir decidiendo y viendo en forma in situ y en forma telemétrica todos los datos que me están ocurriendo y cómo va trabajando esa planta. Vamos a mostrar algo más adelante. Por tanto, cuando yo empiezo a meterle tecnología, ya me salí de un huerto que era riego por surco y estoy cambiándome un riego que es microaspersión o goteo, la situación de fertilidad va cambiando. Fertilizantes son otros. Por lo cual la tecnología que yo estoy metiendo en el riego la tengo que aprovechar para ver cómo va cambiando. Y eso significa que los productos tecnológicos también se van adaptando a esa tecnología de riego.
Con lo cual, ahí les acabo de comentar el tema de esta tecnología de medición de riego y aquí cambia un poco todo lo que son estos productos. Algunas situaciones que no hemos visto no solamente en Cerezo, sino que viendo un poco el grado de compactación, hay penetrómetros que uno puede ver inmediatamente cuáles son las dificultades físicas y marcan unidades más o menos verdes en buen nivel, unidades compactadas en rojo. Por otro lado, la observación de calicata, incluso en condiciones invernales, cómo estamos partiendo, las actividades radiculares y mediciones de todos los niveles de conductividad eléctrica, que de alguna manera indirecta están expresando dónde tengo concentrados los nutrientes, o si los tengo o no los tengo. Curvas de velocidad de infiltración con anillo infiltrómetro, que son sumamente útiles y fácil de utilizar. Mediciones de 2 horas, ustedes le permiten saber si realmente tienen impedimentos físicos y dónde están, y eso irlo mejorando. Otro tema que he visto muy constante en estas zonas, normalmente, sobre todo desde acá hacia el sur y hacia el secano costero, son incrustaciones a veces de fierro y manganeso que de alguna manera van dificultando obtener cerezas de buena calidad. Por tanto, en otras cosas, en otras condiciones también se ocupan hasta cuando hay napas freáticas, se ocupan estas cosas sencillas que son piezómetros, donde uno va viendo el nivel freático, cómo va cambiando ese nivel freático. Situaciones como esta, me ha costado encontrar la temporada pasada, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con esa actividad radicular si se carga de la napa freática? Entonces, normalmente cuando suben estas napas freáticas, toda la cantidad de nutrientes que hemos acumulado se van invirtiendo en los bulbos de nutrientes y hay que saber en qué estratas se encuentran. Estas situaciones, por ejemplo, en flor, súper buena observar cómo va, calicatas completas en forma de L, revisar, ver, observar, ver actividad. Me ha tocado ver fácilmente sobre 14, 13 grados ya actividad radicular. ¿Nutrimos cuando tenemos actividad radicular? ¿Sería lógico? Esta situación un poco más al sur, zona de Parral, donde a los pocos minutos de haber confeccionado la calicata empiezan a salir también aguas de esta manera. Ustedes ven que normalmente los sistemas radiculares son más bien 50 centímetros, 60 centímetros. Okay. Entonces ya en agosto del 2016 yo ya he visto actividad en esta zona. O otro tipo de impedimento, zona de parral, zona arrocera, arcillas tipo 2A1, expandibles. Son arcillas que normalmente cuesta mucho más saturarlas en términos de calcio, porque laminarmente retienen más, absorben más los niveles de calcio. Entonces, no todas las situaciones son comunes en todos los lados. Situación de Sagrada Familia, aplicaciones de orujos de uva. ¿Cuánto trabajó ese orujo de uva? ¿Un par de centímetros? ¿1 centímetro? ¿2 centímetros? Donde finalmente, en plenas condiciones donde deberíamos tener muy buena actividad radicular, nos encontramos con estas situaciones, por ejemplo, en el mes de diciembre. ¿Qué reserva puedo hacer ahí cuando estoy diferenciando tejido? Situaciones compactadas como esta y con moteado. Es decir, hay que trabajar un poco más mirando desde dónde tenemos nuestras bocas nutricionales y creo que a veces nos hemos dejado caer en un grado de no observación. Y recuerden que la agricultura es un tema muy importante seguir observando. Bajo ese aspecto hay cosas sencillas. Un beans, por ejemplo. Esto lo hacemos en nogal y también lo hemos hecho en cerezo y otra cosa, con un vidrio y lo tomas y lo ves, pero inmediatamente estás viendo la dinámica de tu actividad radicular. Funciona en todas las especies. En manzano, lo hemos hecho aquí en la zona, hasta hierbas buenas, y vemos la actividad y en base a eso decidimos cuándo debemos aportar el tema cálcico. ¿Ok? ¿Qué información nutricional y de riego predial manejamos? Yo creo que es una problemática a nivel nacional. Y permítame ser un poco respetuoso con lo que estoy diciendo, porque bajo la situación de cerezo son pocos los riegos que tenemos oportunidades de intervenir. 5 a 10 riegos, eso ni significa que debemos ser sumamente efectivos, la carrera es corta. Y entonces lo que ocurre es que lamentablemente a veces estamos con los ojos vendados, sabemos lo que ocurre desde el piso hacia arriba y de hacia abajo no tenemos la suficiente información. En ese sentido, o bien los análisis que hay disponibles no lo están o son poco actualizados de 2 o 3 temporadas anteriores,
damos el seguimiento principalmente apropiado en nutrientes no está, de lo que realmente es soluble y está disponible, y en base a eso creo que resulta justa la incorporación a veces de nuevas tecnologías, y entre ellas yo creo que la sonda de capacitancia ha sido un tremendo elemento. Eso significa trabajar con los ojos abiertos. Quiero detenerme un poco. Si nosotros pensamos, tenemos un huerto no tan altamente productivo, 10.000, 12.000 kilos, pensamos en un valor de retorno libre productor, $6, es decir, el dinero que genera el negocio es tremendo. Estamos hablando sobre los $50.000 probablemente. ¿Cuánto nos vale un análisis de fertilidad, uno de extracto saturado, uno de física de suelo? Es insignificante respecto al aporte que pueda dar bien interpretado. Por lo cual lo invito a abrir, sacarse la venda y hacer ojos abiertos, y en el fondo ver la disponibilidad absoluta y confiable, porque eso es lo que nos ayuda, para trabajar bajo un esquema que nos permita dar herramientas de decisiones. Dentro de esas herramientas de decisiones, creo que la fertilidad del suelo, la física del suelo y los extractos saturados, o bien sonda acuosa, nos entregan todo tipo de herramientas para decir qué debo hacer. Bajo ese punto de vista, existen dos tipos grandes de análisis, que son los de fertilidad, que normalmente entregan lo típico: pH, conductividad eléctrica, materia orgánica, densidad aparente, las saturaciones de los cationes, ¿cierto? La saturación de aluminio en caso de suelos más bien ácidos, carbonato, los NPK disponibles, pero no solubles, que es distinto. ¿Ok? Relación de carbono y nitrógeno y los microelementos. Eso normalmente sirve para poder decir, tengo tanto y mi extracción es tanto. La diferencia es la que tengo que aportar, ¿correcto? Por lo cual, a uno lo que permite hacer correcciones en términos de fertilizantes, correcciones en términos de enmienda al suelo. Por otro lado, después cuando se inventó el tema de los riegos presurizados, empezaron a hacer otro tipo de análisis, que en el fondo entregaban cuánto eran realmente los nutrientes solubles y disponibles en forma inmediata. Esos análisis ocupan otro tipo de extractante, o las metodologías son distintas, porque lo que chupa el agua no es un acetato de amonio, es decir, lo que chupan las raíces, lo que absorben las raíces no es un acetato de amonio, sino que es agua. Por lo cual uno empieza a trabajar principalmente valores muy equivalentes, pero empieza a trabajar los iones y aniones que están solubles y disponibles en forma inmediata. Eso finalmente me permite a mí ir trabajando en base a concentraciones. Hablemos de concentraciones, partes por millón o miligramos por litro, que es lo mismo que ustedes hacen cuando van a aplicar un giberélico en el estanque de 1.500 litros, decían aplicar 10 partes por millón. Esta es la misma situación, pero a nivel nutricional, a nivel de suelo. Yo necesito tantas partes por millón, o miliequivalentes, o milimoles, da lo mismo la concentración que uno hable, pero al final uno va ajustando su requerimiento. Y en base a eso, uno lo que entrega es un caldo nutritivo. ¿Ok? Los tipos de análisis de suelo y de uso, o cuáles son sus usos, como les comentaba, los de fertilidad, principalmente pensamos en el potencial del suelo. Vale decir, nos da incluso el intercambiable, pero nos da el soluble. Me dice, este suelo tiene el máximo que yo le puedo extraer, esta cantidad de nitrógeno, esta cantidad de calcio, esta cantidad de magnesio, esta cantidad de potasio, esta cantidad de microelementos. Pero usted no le está diciendo cuánto están disponibles a que esa planta lo coma hoy. ¿Ok? Por lo tanto, lo primero que hace uno es saturar esa capacidad de intercambio catiónico, que coloco el ejemplo siguiente. Si tuviéramos un vaso y el vaso está vacío, suponiendo que dentro del vaso está la capacidad de intercambio catiónico, a ese vaso yo le empiezo a echar bolitas, una tras otra, una tras otra. Lo primero que hace el suelo es satura el vaso, y lo que sale fuera del vaso son los iones que están solubles. Entonces, muchas veces, el análisis de fertilidad solamente usted le dice cuánto es lo que yo tengo que aportar primero para poder llegar a saturar esa capacidad de intercambio catiónico. Posteriormente, me quedan los iones en solución intercambiándose permanentemente con los coloides del suelo. Obviamente, esos coloides del suelo, mientras más arcillosos tengan, mientras más proporción de textura arcillosa tengan, lamentablemente van a atrapar en forma de absorción a las coloides del suelo, ¿correcto? Por el otro lado, los extractos de salinidad o pasta saturada, algunos lo llaman, o tipo MAF, algunos que son ya diluciones. Uno empieza a trabajar con este tema de diluciones.
Uno realmente le entrega cuáles son los nutrientes solubles y esos están, insisto, solubles inmediatamente para la planta. Por lo tanto, el riego por goteo empieza a trabajar principalmente los aportes de ellos y las relaciones mutuas que hay entre ellos. Vale decir, a igualdad de condiciones, hay algunos nutrientes o de concentraciones que se van a absorber más o no. Y ahí hay algunos antagonismos y unos sinergismos. ¿Cómo funciona la dinámica nutricional del calcio? Es bastante sencilla. Algo avanzó ya Luis Valenzuela, lo hemos conversado en innumerables ocasiones, lo hemos tirado sobre la mesa, cómo hacer, cómo resolver la problemática que vamos teniendo año a año. Y si nos fijamos, esta información se maneja a nivel de todo, pero si pensamos en específicamente el tema cálcico, si ustedes se fijan, como lo que atrapa en las raíces solamente por interceptar es de alrededor de un 27%. Lo que consume principalmente por flujo transpirativo, vale decir, hay un flujo sabial a través cinemático y eso moviliza calcio, estamos hablando de un 73%. Muy bien lo dijo Luis. ¿Qué es lo que pasa con las carpas? Hay menor movilidad. ¿Por qué? Porque yo quito el flujo transpirativo. Entonces hay otros conceptos que no los quiero exponer acá, pero está, por ejemplo, el concepto de déficit de presión de vapor, que lo ocupan mucho en invernaderos protegidos. El déficit de presión de vapor es sencillamente cuántos kilos pascales tengo en la atmósfera inmediata de la hoja. Si tengo mucha diferencia de kilopascal, la hoja cierra los estomas. Si no tengo tanto y me manejo entre 1 y 2 kilopascales, la planta está funcionando al 100%. Setean los invernaderos y en base a eso pueden lograr, por ejemplo, en tomate, 520 kilos por metro cuadrado, o sea, son 520.000 kilos por hectárea, es decir, una enorme cantidad. Por lo tanto, si pensamos eso en relación a otros nutrientes, como el nitrógeno, el 99% es flujo basal. ¿Y qué pasaría si yo dejo la misma concentración en el suelo de nitrógeno y calcio? Si el 99% se va a movilizar como nitrógeno y el otro solo 73%, ¿estoy en desventaja respecto al nitrógeno? ¿Qué es lo que pasa con el caso de boro? La misma situación. Estoy nombrando principalmente algunos elementos que son de interés. Molibdeno, la nitrificación, importante. ¿Qué es lo que pasa con el zinc y el fósforo? Por concentraciones. ¿Vale la pena aplicar 5 litros de un ácido fosfórico por hectárea cuando estoy regándose 60 metros cúbicos? ¿Qué ilusión me va a quedar si yo lo que tengo que dejar son concentraciones muy altas? ¿Qué es lo que pasa con los zinc? Hay un tema súper importante que hemos descubierto en la quinta región y en la cuarta, y también en la metropolitana. Nitrato de zinc, 100% más efectivo que un sulfato de zinc. Pruébelo. La dinámica, absorción de calcio y la dinámica de la planta. Los factores que influyen en la absorción de la planta son sumamente sencillos, partiendo de tener presencia. Yo necesito presencia de calcio. Todos los análisis que nuevamente me ha tocado tomar aquí de extracto saturado, pasta saturada, sonda acuosa, los niveles son por debajo de 1, 1,5, 0,5, 0,2, 0,01 miliequivalentes por litro. Bajos, 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 bajos. Y es producto que a veces, nuestras temporadas, a veces cuando son lluviosas, las lluvias normalmente producen el lavado de sales y entre ellas la sal catiónica del calcio. Por otro lado, si empezamos bajo ese aspecto, necesitamos presencia de raíces jóvenes. El calcio principalmente se absorbe por raíces jóvenes. Es importante, por ejemplo, a inicio de temporada, si yo tengo buena temperatura y puedo pegarle un arranque a la planta, ocupar auxinas como ácido indolbutírico. ¿Sonaría lógico? Hemos hecho pruebas y no ha resultado. Por lo cual, hartos pelos absorbentes, son hartas bocas comen. Es un tema que lo llevo a la práctica. Por otro lado, tenemos competencia. En todo el mundo hay competencia, en el suelo también hay competencia. ¿Y por dónde compite? El calcio compite con cationes, con otros cationes como sodio, que no tienen el problema ustedes, magnesio, hay problema, potasio y amonio. El señor amonio a veces no hay que usar mucho. Niveles altos de amonio son detrimentales para las absorciones de calcio. Por lo tanto, lo que yo debo hacer aquí es una alta concentración de calcio, privilegiar momento oportuno, momento temprano, meter niveles de calcio importantes.
algunas tablas iónicas de sinergismo y antagonismo, que es re sencilla de utilizar. Si ustedes toman cada una de las columnas o las filas y nos fijamos en la columna de calcio, hacia abajo, partiendo desde arriba hacia abajo, vemos que justamente el calcio es un ion antagónico al amonio. Vale decir, si tengo la misma concentración de amonio, un miliequivalente, y la misma concentración de calcio, un miliequivalente, fácilmente se va a absorber más amonio. ¿Qué es lo que pasa con el fósforo? Normalmente también es un ion antagónico. ¿Qué es lo que pasa con el potasio? También. Entonces uno lo que tiene que ir trabajando son relaciones mutuas y privilegiando las absorciones tempranas de calcio en base al antagonismo iónico que uno puede tener. ¿Correcto? ¿Dónde se presentan normalmente las deficiencias y por qué? El azufre, el calcio, el hierro, el manganeso, el borio, zinc, principalmente tiene una movilidad lenta dentro de la planta. No es que no se movilicen, sino que se movilizan lento. Si yo hago que esta movilización sea lenta, obviamente, ¿dónde voy a tener las mayores deficiencias? En los frutos que son jóvenes o bien hojas jóvenes. Ahí es donde se produce la deformación. En el otro caso, cuando estamos hablando de nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio, son de movilización bastante más rápida dentro de la planta, por lo cual sus deficiencias siempre las vamos a ver principalmente en las hojas basales o bien hojas adultas. ¿Okay? Imprescindible el calcio. ¿Dónde? Principalmente como cementante, en las protopectinas, lámina media y pared celular primaria. Es importante formar tejidos firmes. De esta manera, y químicamente, lo que hacemos acá es trabajar ahí en la lámina media, un diagrama, cementar estas células a base de calcio. Esto es lo que hace el calcio. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que pasa cuando tenemos estas cadenas y encontramos altos niveles de amonio interno de la planta? Lamentablemente el amonio desplaza los calcios y por tanto empezamos a perder la formación de estas pectinas. Algunas fotos moleculares de distintos bajos contenido de calcio o buen contenido de calcio están descritos en muchas especies. El tema del calcio no es solamente problema de cerezo, es problema de vegetales y de frutos. Entonces, uno de estos mismos problemas de que hablamos o que veíamos algunas fotos que mostraba el expositor anterior, lamentablemente también la estamos viendo después en cereza. Y a veces creemos que es otro el problema. Entonces, importante ser buen fabricante de raíces y cantidad importante también de calcio. ¿Cuáles son nuestra herramienta y qué debemos hacer? Harto amor. La primera cosa. Creo que los seguimientos nutricionales son fundamentales, es una herramienta fácil, hoy día bastante asequible, y creo que los técnicos hoy día que están trabajando en el tema de los seguimientos nutricionales son bastante buenos. Da lo mismo si hacerlos por sonda acuosa o extracto saturado, nombro algunas como empresas con las cuales me ha tocado trabajar, AGQ, AgroLab. Creo que acá ustedes también tienen las garzas, bastante bueno, es decir, hay bastantes laboratorios que nos permiten análisis bastante rigurosos y tienen muy buenas certificaciones. Entonces eso habría que ocuparlo. En el caso de los seguimientos hídricos, son de capacitancia de humedad, está la gente del Ensisten, está CDTEC, Diestre y los de Cagón. Son como las tecnologías, yo diría, más buenas que hay hoy día en el mercado. Hoy día compiten entre ellos, pero el gran tema está en el soporte técnico. Es como si dijera, ¿sabes qué? A mí me gusta la Ford F-150. Y la Ford F-150 hay 5 distribuidores que la tienen. De los 5 distribuidores que la tienen, ¿con quién me voy a ir yo? Con el que me da el mejor servicio. Entonces, ahí es donde vale la pena trabajar ese punto de vista, porque la tecnología está. Incluso todo en su bolsillo tiene una tecnología probablemente más alta de la que tienen en sus cultivos. Bajo ese punto de vista es considerable decir, bueno, ¿y qué hacemos con las calequicatas? Si ya tenemos sonda de capacitancia y todo eso. La respuesta, según mi criterio,
como decía bien Lucho, uno se hace responsable de lo que dice acá. Según mi criterio, no. Una sonda de capacitancia no reemplaza lo que estoy viendo realmente en el suelo. Cómo está la actividad radicular, dónde estoy viendo, qué problema estoy viendo. Algunos ejemplos de sonda de capacitancia. Esto es de Granero. Estas sondas se instalaron en el mes de octubre y lo que muestra en el fondo de las sondas es una ayuda de cómo está trabajando la actividad radicular. En el caso de arriba se están exponiendo cerca de 9 curvas que están separadas cada una de las curvas 10 centímetros, ¿correcto? Entonces esas 10 centímetros va diciendo cuál es el porcentaje de agotamiento de humedad. Todas esas curvas llevan un promedio de esta segunda gráfica. La segunda gráfica principalmente es cuando uno llega aquí al tema de casi punto parchité permanente y finalmente acá arriba es mi manejo de capacidad de campo. Todas estas curvas se confeccionan principalmente, se instala la sonda, se satura el suelo y en base a eso uno después va observando y determinando cuál es el punto que uno le determina el porcentaje de agotamiento de agua y en base a eso uno decide la aplicación. Lo otro interesante de esta sonda es que también uno puede ir haciendo el registro diario e inmediato de cuáles son los riegos y cuáles fueron los aportes de riego. Por ejemplo, cada una de estas curvas de acá, o gráficas, columna azul más oscuro, son los niveles que yo estoy dando cada vez que aporté agua, cuántos milímetros equivalieron. Y las curvas celestes que se ven en este caso como de acá, corresponde al aporte de precipitación. Por ejemplo, aquí una precipitación cercana a casi los 40 milímetros, aquí otra casi a los 32 y ahí otra precipitación casi de 5 milímetros. Entonces va quedando constantemente el registro de lo que uno puede ir ocupando como herramienta. Por ejemplo, hubiera sido lógico haber entrado en esta etapa, si las curvas van cayendo, ¿cierto? Todas, y aquí yo veo que está trabajando la raíz, ¿cierto? Porque está llegando ya a un punto casi de que me está pidiendo agua, aquí se dio un riego, subió. Y aquí la raíz está trabajando porque va haciendo escalitas, ¿se fijan? Quiere decir que hay absorción de agua y por tanto puede haber absorción de nutrientes. ¿Por qué no aprovechar ese riego para hacer los aportes de nutrientes? Esto mismo uno lo puede llevar a registro y los registros son bastante interesantes en ir comparando el teórico con lo que realmente debería ir aportado. Vale decir, en las curvas amarillas está lo que decía que debería haber regado la sonda en tiempo, en milimetraje o metros cúbicos, y las azules corresponde a lo que realmente se hizo. Eso fue lo que marcó el caudalímetro en la salida del sensor. Realmente se llegaron a más metros cúbicos del riego que requería según la sonda de capacitancia. Por tanto, ¿qué es lo que sucede? Que normalmente, supongamos que mi precipitación está acá, son 2 milímetros por hora. Toda esta raya para allá 2 milímetros por hora. ¿Qué pasó en estos riegos? Que si según mi cálculo son 2 milímetros por riego la precipitación de mi sistema que tengo. Vale decir, en cada uno de estos riegos, el sistema de riego que tengo instalado me precipitó más de 2 milímetros. Entonces eso estaría indicando que probablemente hay fallas de presión, que en el sistema estoy metiendo más presión de lo que realmente requiere el sistema para llegar a los 2 milímetros. Por lo tanto, voy acumulando más volumen de agua del que me dice realmente el sistema calculado. Entonces, es sumamente interesante contar con la gente que a uno le va ayudando para interpretar esto. En base a eso mismo, hay otras curvas, como por ejemplo esta, que es al revés, miden el porcentaje de agotamiento de humedad, vale decir, aquí llegan hasta un 75-60% de agotamiento de humedad, y cada uno de estos es que está trabajando en la raíz. Llegó acá, gasté casi el 35, el 60% de agotamiento del volumétrico de agua, me tocó riego, arriba, y empezó a trabajar de nuevo la raíz. Probablemente aquí está trabajando mejor la raíz porque tiene más peldaños respecto a este tramo de acá, pero es posiblemente que aquí también vaya el tema de clima, temperatura, días soleados, días no soleados. ¿Ok? Bajo ese esquema y herramienta de trabajo está lo que nos dan los análisis. Dentro de los análisis creo que
es importante compararse con lo que uno debiera tener en términos de diagnóstico de fertilidad de suelo en función del intercambio catiónico. Es normal encontrar en estas zonas, incluso de los secanos costeros o zonas hacia el sur, donde hay mucho también de pluviometría, que las saturaciones, la suma total de bases, calcio, magnesio, sodio y potasio, son bajas, son niveles inferiores a 8 centimoles por kilo, miliequivalentes por litro. Esos valores, en el fondo, lo primero que tengo que hacer es subir la fertilidad. Una de las formas fáciles de subir la fertilidad es justamente... ¿Estamos? Ok. ¿Cuánto tengo? 5 minutos. Un ejemplo. Por ejemplo, algunas zonas de la sexta región que incluso están hacia la cordillera, y si ustedes ven la suma de bases baja, 7,91. Por lo cual los porcentajes de saturación de bases baja, y eso hace que ocupar un poco de enmienda. Esto normalmente ha ocurrido cuando hay mucho abuso de amonio, suelos normalmente ácidos, baja fertilidad y baja nutrición de post cosecha. En tipo de enmienda conocemos bastante. Creo que en los tipos de enmienda principalmente se ocupa cal, en algunos casos dolomita, pero el fundamento es muy parecido. Y bajo el otro aspecto, las enmiendas que son acidificantes son aquellas que derivan azufre o bien producen moléculas que producen azufre solo y finalmente se transforman en ácido sulfúrico y van acidificando. ¿Okay? Pero hoy día hay otras herramientas que son bastante más amigables en el sentido de utilización bajo un sistema de riego presurizado, y bajo ese aspecto también tiene un aporte levemente alcalinizante, muy bajo, pero también más concentrado. Algunas de ellas, como enmiendas al 58% de peso-volumen, creo que ha tenido buen resultado, y aquí en la zona también hemos ocupado otras enmiendas que son escarificantes, vale decir, hacer el rompimiento de suelo, pero en la condición de verano, no en la condición de temprano. ¿Cuál es lo fundamental de las enmiendas cálcicas? Lo fundamental de las enmiendas cálcicas, el calcio es sumamente reactivo por el tamaño de partícula. Vale decir, mientras yo tenga un tamaño de partícula muy pequeño, ese calcio va a ser más reactivo. Si es más reactivo, ese calcio rápidamente va a tener el intercambio de calcio soluble y calcio intercambiable bastante más rápido. Y eso es uno de los fundamentos principales de por qué estas enmiendas calcio han ido cada vez mejorando más. Entre ellos, incorporación a veces de polihidroxicarboxílico en mezcla, que es lo que encuentro bastante bien. ¿Cuándo y cómo implementar aportes de calcio para que sea absorbido por la planta? Va un poco con la fenología del cerezo. Si nos fijamos en estas curvas, las raíces normalmente la curva de raíces va por debajo de la curva de crecimiento de fruto, ¿correcto? Y va muy por debajo por lo que es después el brote. Por lo tanto, esta es la etapa inicial donde yo tengo la máxima competencia de lo que es meter calcio, que lo tome la planta y que no me compita con los brotes, que son el tiraje mayor, ¿correcto? Entonces, coincido plenamente con el señor Valenzuela en el sentido de que expuso que la aplicación tiene que ser temprano. Estamos formando tejido en pleno verano, me queda la duda. ¿Qué pasaría si aportamos calcio en pleno verano como post cosecha? Hasta el minuto no lo he medido. Pero una parte importante dice que el calcio se va a la madera, por lo cual me sonaría lógico. Pero si vemos la dinámica del nitrógeno es totalmente distinta. Es muy baja la dinámica del nitrógeno al inicio. Es sumamente baja. ¿Vale la pena inundar con nitrógeno temprano? Por lo cual me calzo más a esta etapa, donde está la flecha roja. Vale decir botón. Botón blanco en adelante, ¿y hasta dónde? Hasta preendurecimiento de carozo. Creo que ese es el momento clave de poder empezar a trabajar los calcios. Estamos hablando de 7 días antes de plena floración. Esto ha estado, te robé las fotos, Lucho. Ya. Floración. Esto estado hay que meter. Estado temprano. Facilidad de aplicación, porque es lo importante. ¿Por qué voy a complicar un casetero o un mando medio? Hagámosle la vida fácil. Que disuelva, aplique, preocúpate del calcio, toda la cuestión. Se ha llegado a reducir desde un 50% a un 3% o un 2,5% en manzanos orgánicos, manzanos convencionales, el tema del bitter pit con uso de estas enmiendas.
¿Qué pasa si yo aplico esa enmienda cálcica al 58%? Los niveles para mí bases son más o menos, trabajar más o menos cercano a los 2, a los 4 miliequivalentes, ojalá, permanente, en la etapa temprana. Si yo tengo un suelo que está más o menos en 2,7, le hago una sola aplicación, a los 10 días después de haber aplicado ya tengo soluble y disponible en forma inmediata más del doble, o casi el doble. A los 40 días después de haber aplicado tengo 3,4 miliequivalentes. ¿Funciona? Quedan solubles. Por lo tanto, creo que es una tremenda herramienta. Esas son dosis más o menos de 30 litros por hectárea o 50 kilos. ¿Qué fuente ocupar? Caso 1. Se han realizado buenas post cosecha nitrogenada. Hay buenos niveles de reserva en raíces. Los análisis de fertilidad de suelo y sonda acuosa o pasta saturada a inicio de temporada, una yema hinchada me parece oportuno, indican niveles altos de nitrógeno disponible y especialmente niveles altos de nitrógeno soluble. Si tengo harto nitrógeno, tengo buena reserva, tan altos los niveles de post cosecha, ¿vale la pena aportar más nitrógeno en la partida como una fuente cálcica? Entonces aquí viene el punto. ¿Dónde está el punto? Un nitrato de calcio, si yo tiro 1 kilo en 1 metro cúbico de agua, estoy aportando 9,96 miliequivalentes de nitrógeno y 9,4 miliequivalentes de calcio. Relación nitrógeno-calcio, 1. ¿Le hago fácil la pega más que chupe calcio a la planta? Enmiendas cálcicas, esa es la gran ventaja. Y ahí es donde depende el tamaño de partículas, si tienen polihidroxicarboxílico o no. Entonces ahí uno va dejando niveles concentradísimos de calcio. Caso 2. No se ha realizado buena post cosecha nitrogenada o inadecuado manejo. No hay buenos niveles de reserva. Los análisis de fertilidad de sonda acuosa o pasta saturada a inicio de temporada están bajos de lo disponible y también el tema de soluble. ¿Sería lógico adicionar nitrógeno? Claro que sí. Ahí puedo trabajar quizás estrategias mixtas, porque me da un aporte. Puedo trabajarla en forma mixta. También lo hemos probado esta zona. ¿Qué se hace en la práctica? Es sumamente sencillo. Privilegiamos concentraciones altas de entrada, 8 o 10 miliequivalentes. Entonces empezamos a trabajar tabla en dosis de estos productos según el aporte que tienen, en base a lo que yo estoy precipitando en milímetros por hora por la hectárea. Vale decir, si yo quiero dejar un caldo X de calcio en un volumen de agua, si mi precipitación es de 1 milímetro respecto a una precipitación de un microaspersión que puede tener 3 milímetros, tengo 3 veces más volumen de agua. Si quiero el mismo caldo, tengo que aportar más kilos para dejar la misma concentración. Por lo tanto, lo que se hizo en este caso fue un campo que es un Santina con CAP 6P, en un marco de 4,5 por 2,5, plantación del 2010, antiguo, con una precipitación de 1,5, se hizo una sola aplicación de 30 kilos por hectárea. Vale decir, esa precipitación que está ahí en círculo 1,5, manejamos más o menos el valor de 30 kilos por hectárea para llegar a esos miliequivalentes por litro. ¿Ok? Los resultados son en los informes que llegaron a la planta de WIN y los resultados son sumamente sencillos. En general, estos son casi 20.000 kilos, fruta de SG, niveles de 33%, perdón, 31%, 29% de SG y G estamos hablando de 25%. Si estamos hablando sobre el 80% en calibre relativamente grande, casi un 33% de la fruta está con niveles firmes y ya casi el 60% de la fruta muy firme. Y Durofel en todos los casos sobre el 76%. ¿Ok? Entonces, una fruta grande cuesta hacerla firme, que es lo mismo que exponía anteriormente Luis. Por lo cual, es una tremenda ventaja la fruta grande, meterle el calcio temprano. Si yo quiero fruta grande, no abusen del nitrógeno, pero metan muchas concentraciones altas de calcio. En resumen, en la práctica, con esto ya termino, la observación es elemental. Existen herramientas tecnológicas que permiten verificar la actividad radicular, realizar un buen diagnóstico y un seguimiento nutricional para una correcta elección de fuentes nutricionales, privilegiar las etapas tempranas del aporte cálcico, previo endurecimiento caroso, de todas formas,
Utilizar dosis alta de calcio, 8 a 10 mil equivalentes. Cuidar la relación de nitrógeno-calcio a nivel de nutrientes solubles y disponibles en forma inmediata para la planta. Realizar una correcta nutrición de post cosecha, no abusen de los amonios ni de tampoco de los guanos frescos. Cuidar el estrés oxidativo de post cosecha y en verano especialmente. Le ha sonado el silicio, le ha sonado el extracto de alga en mezcla con silicio, pruébenlo. Y el calcio en post cosecha, creo que es un trabajo que tengo como desafío esta temporada junto aquí a los colegas. Bailemos bonito con la cereza, los invito a eso, logremos calibre, firmeza, grados Brix, pedicelos verdes y principalmente calibres grandes. Gracias. Damos las gracias a la excelente exposición de don Mauricio y continuamos con el segundo bloque temático en esta octava edición del Seminario Técnico Internacional de Cerezo PEC Chile.